Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Como cada semana les comento, les digo, el objetivo no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido, obviamente a los demás y podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Espero que estén disfrutando estas clases, espero que estén disfrutando sus clases, sobre todo de la iglesia, de seminarios, de institutos, de la escuela dominical, obviamente sus clases personales o sus estudios personales. Espero que lo estén disfrutando. Muchas gracias a los que se unen, a los que comentan, a los que hacen sus comentarios y sobre todo a los que les está gustando estas clases y lo están usando para sus diversas obviamente clases que ustedes tienen. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Esta semana ya terminamos el mes de febrero y nos vamos al mes de marzo. Por lo tanto, es la última semana del 23 de febrero al 1 de marzo. Saben, como ya los he dicho siempre, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos corresponde hoy día lo que es Génesis capítulo 18 al 23. Hermosa historia, una hermosa historia, sobre todo si eres papá, si eres padre o mamá, porque vamos a ver alguna parte sobre todo una parte familiar, la cual veremos el día de hoy. En la parte, como dice ahí en la pantalla, ustedes están viendo, dicen una clase extra, porque, una vez más lo repito, porque siempre hay todavía gente que se está uniendo, que está volviendo, que está revisando los vídeos. Es una clase extra porque es de este año, pero ya hemos dado esta clase hace 4 años y por lo tanto en la parte inferior estoy poniendo la dirección si quieres ver un poco más exhaustiva la clase que dura un poquito más de tiempo. En esta clase que es extra es más rápida la clase, como ya lo he mencionado, porque pongo algunos versículos claves como para que tengas una idea, un mapa mental que te hagas para que puedas llegar mejor preparado a tu clase y porque deberías conocer ciertas cositas. En la otra clase es un poco más exhaustiva la clase. Esa es la diferencia, ¿ok? Eso es dado hace 4 años, cuando yo recién empezaba los podcasts o los vídeos. Esto ya es un poquito más avanzado. Esto quiere decir que si de repente no entiendes esta clase, te recomiendo que bajes en la parte inferior. Ahí dice la dirección, presiones el clic y te traslada a la clase. El día de hoy estamos en la lección número 9, ya 9 semanas que se está dictando esta clase. Por lo tanto, también puedes visitar la otra página. Ahora, también comento a los que no lo saben, tengo una página que es en TikTok, que se llama El Poder de la Enseñanza. Siempre nosotros, el título de nuestras clases o de nuestras redes es El Poder de la Enseñanza. Aquí en YouTube también es El Poder de la Enseñanza. Tenemos en Facebook, que es El Poder de la Enseñanza. Tenemos en TikTok, que es El Poder de la Enseñanza. Tenemos en Instagram también lo mismo. Y puedes ir y obviamente suscribirte y darle la manito hacia arriba, o perdón, es ahí el corazoncito, y te puedes dar o suscribirte y te va a dar. Allí es diferente, no es esta clase, pero sí están relacionados los versículos, hay pasajes de las autoridades generales, hay versículos que analizamos, estamos analizando estos versículos un poco más exhaustivos también, parecido a esto, pero obviamente versículos que duran unos 30, 40 segundos, un minuto. Contamos historias reales que nos pueden ayudar en nuestras vidas. Así que te invito a que te suscribas, que visites las páginas y por todo lado, así que de esa manera puedas tener mayor alcance. ¿Okay? Vamos a empezar la clase una vez más. Gracias por sus comentarios a todos. Siempre leo sus comentarios y diversos lugares de Montana, de Kentucky, diversos lugares, obviamente en Estados Unidos, la parte que habla en español y toda América Latina que siempre nos sigue. El título de la clase del día de hoy es ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Gran título, gran pregunta. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Sí, hermano, mi vida es difícil. Varias veces he escuchado eso, varias veces. Si usted supiera mi vida, hermano. Tuve problemas con mi marido, tuve problemas con mi esposa. Bueno, a veces lo dice el hombre, a veces lo dice la mujer. Tuve problemas con mi hijo, con mi hija, tuve problemas con mi madre, con mi padre, infinidad. Pero la pregunta es, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Y vemos una imagen pues de una mujer cargando un bebé, una mujer mayor, la cual representa Sara, la esposa del gran Abraham o Abraham, ¿verdad? Teniendo a su hijo, un bebé en la edad inimaginable. ¿Por qué? Porque una edad
totalmente mucho mayor que alguno de nosotros. Quizás ni llega a esa edad por la vejez, pero ella llegó y pudo tener a un hijo, la cual veremos el día de hoy en la clase. Entonces siempre la pregunta de la clase, el título de la clase es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y de acuerdo a eso vamos a estudiar algunos versículos. Entramos a la clase y veremos los puntos a tomar. El primer punto, como saben, yo hablo de los puntos y al final muestro, perdón, al final muestro la reunión de todos esos puntos para que tú tengas una idea. Le puedes tomar un screenshot también para que te ayude en tu clase. Muchos les ha gustado, espero que les guste, ¿verdad? Lo elaboramos pues ahí, obviamente tratamos de que sea auténtico y de que sea original. Esto no lo tiene absolutamente nadie. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces dicen, hermano, pero eso usted se está copiando. Yo no me copio de nadie. Este es original, aquí lo hacemos todo. Más bien he visto que algunos se han copiado y pues está bien, yo no me enojo. Si les sirve, está muy bien. ¿Ok? Porque el Evangelio es para compartir. Entonces, el primer punto que veremos es lo imposible. Cuando lo imposible, mi amigo, te visita. ¿Tú te imaginas que lo imposible te visite? Bueno, pues el versículo clave en este capítulo, en el capítulo 18, es el versículo 14. Ahí lo estamos marcando. El versículo 14 del capítulo 18 de Génesis. Te cuento la historia, te cuento la historia un poco, que dice que Sara y Abraham, a los que hemos hablado ya, los que obviamente ya salieron de su ciudad, han estado llegando a Canaán, obviamente han pasado hambre, obviamente ya se están ubicando en Canaán, que es la tierra prometida. Te cuento un poco más qué es lo que pasa con ellos. Sara y Abraham eran mayores, mayores de edad. ¿Y qué quiere decir mayores? Ya, obviamente, Sara, hablando un poquito más claro, ya había entrado en la vejez. Vejez para una mujer, obviamente, le pierde su órgano reproductor, obviamente cesa, ¿verdad? Ya había pasado, ya había, en otras palabras, había dejado de menstruar, por lo que una mujer obviamente ya no podía tener hijos. Obviamente en el hombre es diferente, así sea anciano puede tener hijos, pero en este caso ambos, obviamente la pareja, no podían pues tener hijos porque ya Sara era mucho mayor. Abraham también lo era, Abraham también era mucho mayor. Aunque la promesa ya estaba dada, falta que se realice porque hasta el momento solo han sido promesas que ellos han recibido. Entonces, hey, ya voy a morir, ya estoy en mi vejez. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa? Pero los hechos todavía no se daban. Es decir, ellos no eran padres. Abraham y Sara reciben una promesa que humanamente parece imposible. ¿Cuál? Un hijo cuando ya no hay probabilidad natural. Es increíble, o sea, es que alguien, una pareja de esposos en la actualidad pueda tener hijos a los 50, 55, 60 años, eso es casi imposible. Ya a los 65, 70, 80 años es imposible. Pero Sara tenía esa promesa. Sara había reído. Bueno, dice el versículo 12 que ella se ríe cuando escucha esta promesa. Su risa quizás fue por incredulidad, dolor o por cansancio, ya pues de esperar, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Pues no jueguen conmigo, algo así, ¿verdad? De repente fue por eso, por incredulidad quizás, o porque dolor, no se burlen de mí, que yo ya no puedo tener hijos. Y el Señor le responde con una pregunta que corta el aire. Una pregunta fuerte, dura y directa. Pero verás. ¿Cuál? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí es donde viene la pregunta. Dios no solo promete, sino que da un detalle clave: al tiempo señalado. Para tu tiempo, dice el Señor, en otras palabras, tu tiempo no es mi tiempo. Yo cuando digo, te lo daré, te lo voy a hacer en el tiempo que yo creo conveniente, en el tiempo señalado. Es decir, no es improvisación, es propósito y calendario divino. En este versículo Dios hace una pregunta, pero no es porque Él no sepa, sino es una pregunta para despertar la fe, que nosotros tenemos que estar sintonizados con el calendario divino. Y a veces eso es lo que nos falta.
entender el calendario divino de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Más nos preocupamos del calendario. Por cierto, el calendario que llevamos es el calendario gregoriano, el cual está establecido en los 365 días. Es más, algunos todavía profundizan más y se van al calendario chino que recién ha pasado. ¿Por qué? Porque es el año chino, etcétera. Pero no, nosotros debemos estar sintonizados con el calendario divino, mi amigo. No, es que yo quiero ahorita. Sí, tú quieres ahorita. El Señor, en su debido tiempo, en el tiempo señalado, es donde nos dará lo que Él crea conveniente. Entonces, nosotros debemos saber que la fe muchas veces, debemos saber que la fe muchas veces, en este caso, lo hace para que sea despierta la fe que uno tiene, la fe dormida que a veces tenemos. En este caso, esa pregunta es para despertar la fe. La pregunta no es para informar a Dios, sino para reubicar el corazón humano que está desviado del centro y del propósito. Debemos saber que la fe muchas veces comienza cuando dejamos de hablar de lo probable y empezamos a confiar en lo posible con Dios. Sí, para el ser humano puede ser imposible, para Dios no. El versículo también dice al tiempo señalado, es decir, que Dios trabaja con promesas, con procesos, no trabaja a nuestro tiempo. Debemos ir conociendo a Dios y esa es la manera que nos enseñará todo el Antiguo Testamento, no nuestro tiempo, sino al tiempo señalado. Este versículo no dice mañana, sino al tiempo señalado. Dios sí cumple, pero a menudo lo hace después de formar algo en nosotros. La demora no siempre significa no, a veces significa todavía no, pero estoy obrando. Eso es muy diferente a decir no, sino todavía no, yo estoy trabajando. Dios no solo quiere darnos el milagro, quiere hacernos la persona que pueda sostenerlo con humildad y gratitud del milagro. Sara no podía tener hijos, era estéril. En la vida real, esterilidad también, si lo aplicamos a esta época, puede ser, por ejemplo, un matrimonio frío, cuando tiene problemas, un corazón sin esperanza, una oración repetida por años y años. Eso es algo estéril a veces. Una promesa que perece muerta también. Dios se especializa en resurrecciones silenciosas. De eso aprendemos. Cosas que vuelven a vivir cuando ya habíamos dejado de creer. La resurrección para Dios es algo que le encanta. Resucitar esas promesas silenciosas. Tenemos que seguir creyendo. Dios visita y nuestra fe madura aprende a decir, no entiendo el calendario, pero yo tengo que confiar en el Dios que lo sostiene. Eso es lo que tenemos que decir. No incrédulamente decir, no, no se va a dar, no es posible. No, mi amigo, tenemos que, por nuestra fe madura, tenemos que confiar en el Dios que lo sostiene. La pregunta es, ¿qué parte de tu vida te ha hecho pensar, ya es tarde, ya el Señor no me atenderá a lo que estoy pidiendo? ¿Mm? Y la pregunta también es, ¿qué te respondería Dios? ¿Qué has pensado que te respondería ante ello? Pasamos al punto número 2, que llamaremos misericordia, porque Abraham intercede por otros. Él ora por otros. Imaginémonos eso. Un hombre, un profeta que ora por los demás. ¿Qué versículo es el más importante? En Génesis capítulo 18, el versículo 31 al 33. Poderosos versículos. Eso ya te dejo para que tú lo leas por el tiempo porque es una clase muy corta. Te invito a que tú lo puedas leer. Yo simplemente trato de hacer el resumen. En estos versículos Abraham intercede por Sodoma. Conocido este lugar, Sodoma y Gomorra, que eran lugares, obviamente, donde vivía Lot, familia de Abraham, en la cual había mucho pecado. Sí, mucho pecado. Y la historia dice que era el pecado sexual el problema. Abraham en estos versículos intercede. ¿Por qué? Porque los ángeles que visitaron a Abraham ya le dan la instrucción que iban a destruir Sodoma. Sodoma, obviamente, donde vivía su primo y donde vivía mucha gente. Abraham dice,
un momento, conversando con los ángeles o conversando con el Señor a través de los ángeles, Abraham intercede por Sodoma, que va a ser destruido por su maldad. Y ya venía negociando con el Señor. Él negocia por 50 personas. Si hay 50 personas justas, ¿no lo destruyes? Y el Señor le dice, sí. Si hay 40, luego baja 45, luego baja 40, luego baja 30, luego baja 20. Y aquí en estos versículos baja a 10. Imagínense cuántas personas, solamente si hay 10, hasta 10 llega. Abraham ya entendió que el juicio viene, pero también entiende que Dios es justo y misericordioso. Sí, mi amigo, él ya había mandado, obviamente, el diluvio, ya había pasado la Torre de Babel, ahora ya no era todo el mundo, era una ciudad. Y obviamente, una vez más, el profeta, en este caso Abraham, trata de interceder. Si solamente encontramos, dice él, hasta 10 personas justas, ¿no lo harías? Y el Señor le dice, sí. Si hay 10 justos, no lo haría, pero encuéntralos pues. ¿Eso qué quiere decir? Ni 10 justos habían en una población. Lo que vemos no es a un hombre regateando con Dios, sino a un profeta aprendiendo a hablar con reverencia, fe y persistencia. Abraham llega al punto mínimo, 10 justos, y lo hace con extrema humildad. No se enoje ahora mi Señor, le dice. Abraham no exige, él ruega por ello, ruega por el prójimo. Sabe que Dios es soberano, pero también sabe que Dios escucha la intercesión. La oración sincera no es solo pedir por mí, sino ponerse en la brecha por los demás. Tenemos que aprender a pedir por los demás. Pedir por la familia, por el barrio, por los jóvenes que están menos activos, que no vienen, miembros menos activos, etcétera. Esos son los demás. Dios revela un principio precioso. Por causa de unos pocos justos, muchos recibirían misericordia. Por causa de unos pocos justos, muchos recibirían misericordia. ¿Cuál? Obviamente que no sea destruida su ciudad. No dice si todos son buenos. El Señor dice, no los destruiré por amor a los 10. Sí, por ese amor a los 10, yo no los voy a destruir. Así dice el Señor. Esa es la misericordia de Dios. Dios no quiere destruir. El ser humano busca su destrucción. La justicia de los fieles tiene efecto protector. A veces no vemos cómo, pero el Señor sí lo considera. ¿Cuántos hijos debemos dar las gracias? ¿Cuántos de nosotros, los hijos, debemos dar las gracias por esas oraciones poderosas de nuestras madres o nuestros padres que han intercedido por nosotros? En una ciudad oscura, en una familia complicada, en una generación difícil, Dios sigue buscando los 10, esos 10 justos. Al final de esa conversación que tiene el Señor con Abraham o Abraham con el Señor, Dios no se fastidia con Abraham, no se molesta. Y Abraham tampoco queda ansioso, sino vuelve a su lugar, porque sabe que hizo lo posible, pero sabe también que es en este caso imposible, porque no hay, obviamente, no hay justos, no hay hombres buenos, no hay bondad en esa ciudad. Aprendemos que cuando oramos con humildad real, el resultado no siempre es lo que yo quería, sino que puede ser de claridad, paz y confianza. Abraham hizo lo posible, sin embargo, él también se da cuenta que obviamente ya era un caos la ciudad. Preguntas que uno se tiene que hacer. Quizás conozcas a alguien que está en Sodoma, mi amigo, y el Señor te está invitando a interceder hoy por esa persona. ¿Lo estás haciendo? ¿Tu oración está pidiendo castigo o está pidiendo rescate? Que nosotros podamos interceder siempre por los demás, que nosotros podamos también ser, quizás, si nosotros se dice en nuestra comunidad que va a ser destruida, quizás por un temblor, un terremoto, quizás por un huracán, quizás por el medio climático, quizás por una inundación. Señor, intercede tu mano y que el Señor nos diga, quiero 10 justos. Señor,
yo soy uno de ellos. Te buscaré 9 más. Y ojalá que dentro de esos 9 por lo menos esté nuestra familia, y si no nuestros vecinos, y si no nuestros amigos del barrio. Eso es la idea, ser aunque sea parte de esos 10. Te invito a que lo meditemos. Veremos el punto número 3 y llamaremos Escapa por tu vida. Imagínense, ese es el título de esta parte que vamos a ver, el punto número 3. ¿Por qué? Porque debe ser huye sin mirar atrás. Y ya sabes la historia conocida, la historia de Lot y su familia. Escapa por tu vida y huye sin mirar atrás. ¿Cuáles son los versículos claves? Los versículos del 16 al 17 del capítulo 19 de Génesis. Lot está a punto de salir de Sodoma. Los mensajeros del Señor ya le advirtieron que la destrucción viene, pero Lot se detiene. Entonces, por misericordia, lo toman de la mano a él y a su familia y lo sacan fuera. Al salir llega el mandato claro. Escapa, le dicen, no mires atrás, no te detengas, huye al monte. Imagínate, Lot se detiene y dentro de la bondad lo toman de la mano y lo sacan a Lot. El versículo nos dice que Lot no se quería ir, que él vacila, que titubea. Esta vacilación, este titubeo es real incluso en personas buenas en la actualidad. Lot no era un monstruo, era un hombre con responsabilidades, con apegos, con miedo, con dudas, quizá vergüenza, y aún así se detuvo. Esto enseña que a veces sabemos nosotros lo correcto, igual que Lot, pero el corazón pues tarda en soltarse. Esto pasa muchas veces. Nuestro corazón a veces es apegado al pecado, a veces es apegado a lo indebido. Es cuando la misericordia de Dios es activa y no pasiva. ¿Por qué? Porque toman de Lot y lo jalan o lo llevan de ahí. Dios no solo sintió lástima, porque él se pudo haber quedado, sino que Dios actuó. Dios envía ayuda y simbólicamente toma de la mano de Lot cuando la persona está paralizada. El detalle de asieron de su mano muestra algo hermoso. Cuando nuestra fe está débil, mi amigo, el Señor no siempre espera que seamos fuertes. A veces nos fortalece sacándonos del peligro. Hay temporadas donde uno está deteniéndose, es decir, no decide, no corta, no cambia, no obedece del todo. Dios puede estar extendiendo su mano mediante un líder, por ejemplo, inspirado, mediante una clase quizás, está extendiendo su mano, o por una impresión del Espíritu también, una advertencia, una oportunidad, una conversación, una clase, una experiencia. Sí, mi amigo, hay muchas maneras donde Dios está extendiendo su mano. La misericordia no solo perdona, sino también rescata. Y vemos cómo Dios rescata a sus hijos obedientes o a sus hijos que han sido intercedidos, por en este caso, por Abraham. Nosotros tenemos que siempre saber que Dios es misericordioso y hace hasta lo imposible tratar de rescatar a los buenos o a los que han sido orados por ellos o han sido pedidos. Qué gran enseñanza de este punto número 3, la cual vemos obviamente que escapa por tu vida. Y nosotros también tenemos que escapar, mi amigo, escapar del lugar donde estamos. El mundo es muy peligroso. La iglesia, nuestro hogar, el templo, son lugares de refugio. Refugiémonos, escapemos a nuestro hogar, a nuestra iglesia, escapemos al templo, para siempre ser rescatados por el Señor. El versículo de estos, de los que he visto en los versículos que estamos viendo, dice también que se le dijo, escapa, no mires tras de ti, no pares, huye al monte. Aquí hay 4 instrucciones, por cierto, y quiero ahondar en eso rápidamente, que funcionan como un mapa espiritual. El primero le dice, escapa por tu vida. El llamado no es mejora un poquito, sino es sal de inmediato. Hay momentos donde la obediencia no se negocia, mi amigo, porque el riesgo espiritual es real.
Y hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no prestamos atención a eso, ya es problema de nosotros, porque es bien claro que le dice, escapa por tu vida, sal, no te quedes aquí. Luego le dice, no mires atrás. No se trata solo de mirar con los ojos, sino mirar con el corazón. La nostalgia, el romanticismo del pecado, idealizar lo que Dios ya te dijo que dejes. No, mi amigo, no podemos estar jugando con ello. También se le dice, no pares en toda esta llanura. Solamente salir no basta. Hay que mantener el movimiento, es decir, avanzar. Muchos comienzan cambios, pero se estacionan a medio camino. Dejan Sodoma, pero se quedan cerca. Es decir, salen, pero se quedan cerca. Y la última parte le dice, huye al monte. El monte siempre simboliza la altura espiritual, es decir, la adoración, los pactos, la santidad, la separación del ruido, los convenios. Simboliza el templo. Dios no solo te saca del peligro, te llama a un lugar más alto, te llama a su iglesia, te llama a la congregación, te llama al templo. Y las preguntas que para terminar este punto son, quizás hayas salido, mi amigo, pero todavía estás mirando atrás. ¿Cómo qué? Un hábito que tú tienes que todavía no cortas, una costumbre vieja, un orgullo que sigues con eso, que algún día me vengaré, algún día todo el mal que él me hizo, o la persona que me hizo, o la gente que me hizo. No mires atrás, que Dios te está tomando de la mano para sacarte a un lugar mejor, mi amigo. Así termina este punto número que estamos viendo, el punto número 3. Y pasamos al punto número 4, que llamaremos integridad. ¿Y por qué? Porque Dios te detuvo antes de caer. Eso está en el versículo 7 del capítulo 20 de Génesis. Veamos un poco la historia de qué trata para analizarlo. Dios le dice a Abimelech que devuelva a Sara, porque ella es esposa de Abraham. Y declara algo clave. Abraham es profeta, le dice a Abimelech. Luego añade una condición con dos caminos. Si la devuelve, Abraham orará por ti y Abimelech vivirás. Si no la devuelves a la esposa, habrá muerte para ti y para todos los tuyos. Abraham y Sara están en Gerar. ¿Dónde queda Gerar? Al sur de Canaán. Abraham, por temor, esta es la historia, presenta a Sara como su hermana. Y Abimelech toma a Sara, pero Dios interviene antes de que ocurra algo irreversible. Este versículo es el momento donde Dios protege a Sara, corrige a Abimelech y también confronta indirectamente el temor de Abraham. Dios no aprueba el temor de Abraham, pero sí sostiene su obra y protege a los inocentes. También en este versículo muestra que el matrimonio no es un detalle cultural, sino algo que Dios reconoce, lo defiende y toma en serio. Cuando hay convenios, mi amigo, no es indiferente. Él actúa para preservar lo sagrado. Quizás nosotros estamos tratando los temas como pequeños y Dios los trata como sagrados, y en eso tengamos cuidado. En el mismo versículo también vemos que Dios ofrece un camino de vida, la oración de un profeta por otro hombre. Aquí parece un principio poderoso. Dios salva y sana por medio de intercesores. A veces la salida no es solo arreglar el problema, sino también buscar reconciliación con Dios, es decir, pedir perdón, permitir que la oración y la restauración hagan su obra. No olvidemos que Dios es protector de lo sagrado, de lo misericordioso, y es muy misericordioso al advertir, poderoso para restaurar cuando hay obediencia. A veces tenemos que hacer lo correcto a tiempo y permitir que Dios sane lo que nuestra decisión complicó. En esta historia, mi amigo, Dios interviene para proteger una familia y también para corregir. Y aparece una frase poderosa, porque es profeta y orará por ti. Dios puede sanar incluso a través de personas imperfectas. Sí, mi amigo, nuestros líderes no son perfectos, pero nos pueden ayudar a pesar que son imperfectos. Si hay humildad e integridad, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién necesitas pedir perdón ahora? Y también pedir oración. ¿Mm? Abraham se le mandó, tienes que orar por este hombre. Sí, por el que casi está con tu esposa.
¿Te imaginas? No fue fácil para Abraham, pero lo tuvo que hacer. Nosotros también tenemos que aprender eso, que Dios nos ayuda en la integridad y nosotros debemos ser íntegros. Punto número 5 es Dios oye el llanto. Aquí hay un llanto de unas personas, en este caso Agar e Ismael. Y para eso veremos los versículos del 16 al 19 de Génesis capítulo 21. Sí, mi amigo, los capítulos 21, y para eso te lo voy a leer un poquito rápidamente o contar la historia más o menos de qué se trata estos versículos. Sara le había pedido a Abraham que se una con su sierva, Agar, para que tengan un hijo, ya que ella no lo podía darle, no podía darle. Y no era justo, obviamente, que Abraham, queriendo un hijo y siendo un hombre ya en la vejez, pues se quede sin tener hijos. No era lujuria, era parte, obviamente, de un pacto, la cual de repente a través de mi sierva vamos a tener un hijo y todos vamos a vivir felices. Agar, la sierva, le sale embarazada y luego le hacen sentir mal a Sara, después que tienen a un hijo, en este caso a Ismael. Sara pide que Agar y a Ismael se vayan. ¿Por qué? Porque también Sara ya llega a tener un hijo, que es Isaac. Abraham, aunque le duele, obedece a Sara. Agar queda en el desierto de Beerseba, se acaba el agua, como siempre, ya saben, en un desierto no hay agua, se le termina el agua, y llega el momento más oscuro de Agar, con su hijo Ismael. Yo no puedo ver morir a mi hijo, dice en el versículo 16. Eso muestra amor, pero también desesperación. Quiere protegerse del dolor de presenciar lo inevitable. La muerte de su hijo había llegado. No es frialdad, mi amigo, es el grito de una madre ya agotada. Ya hice todo lo posible. La fe aquí no aparece como fuerza heroica, sino como fragilidad humana real. Una mujer que ya no puede hacer nada más, se terminó el agua, estamos en el desierto, nos toca morir. En el versículo 17 dice que Dios oyó la voz del muchacho. Este versículo es el centro del pasaje. Dios escucha cuando otros ya no pueden. El texto recalca que Dios oyó la voz del muchacho, pero el ángel habla con Agar. ¿Qué aprendemos? No habla con el muchacho, sino con Agar. ¿Qué aprendemos de eso? Que Dios puede responder a la necesidad de alguien, en este caso del muchacho Ismael, y envía luz y dirección a otra persona, en este caso a su madre, Agar. Es decir, muchas veces nosotros podemos orar, pero la respuesta no la vamos a tener nosotros. De repente lo va a tener mi esposa, de repente lo va a tener mi esposo, de repente lo va a tener mi hijo, mi hija. A veces mi hijo, mi hija están orando y la respuesta la voy a tener yo. Normalmente eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Te lo comento. En una familia, si un hijo, una hija están, obviamente, en toda la familia pasando por una gran necesidad o dificultad y necesitan una ayuda, una respuesta, se dice, y esto es el orden, obviamente si toda la familia está correcta, si toda la familia vive los principios, que el hijo puede orar, la hija puede orar, la esposa puede orar y obviamente el esposo también, pero el que va a recibir la respuesta, ¿quién es? El esposo, por el sacerdocio o por lo que preside esa familia. Eso es la respuesta que debe tomar ya el esposo o el líder. En este caso es una madre con un hijo. El hijo llora y la respuesta recibe la madre. ¿Por qué? Porque es la que preside en este caso a los dos. En el caso del libro de Mormón, no sé si se acuerdan, obviamente había problemas cuando el arco de Nefi se rompe en el desierto, de hambre todos, renegando, criticando, quejándose. ¿Qué es lo que hace Nefi? Obviamente construye un arco. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente va al padre y le dice, tú, no le dice así, pero es en otras palabras lo que le dice, tú eres el que preside, tú eres el que manda, tú eres el profeta, tú eres el papá, así que dinos a dónde debo ir. Y para que tú me digas a dónde yo debo ir a cazar con mi nuevo arco, que está más o menos construido, tienes que ir y pedirle al Señor que te dé inspiración. Así como te has quejado, ahora te toca arrepentirte. Y obviamente Ley va y el Señor habla con Ley y obviamente lo
reprende por haberse quejado. Esa es la forma en que siempre se nos enseña. Respetemos la autoridad a pesar de las necesidades o de las calamidades que estamos pasando. Si una madre vive con su hijo, con su hija solamente, ella es la que preside. Obviamente, donde hay un esposo, pues es el esposo. Donde hay solamente son hermanos, pues el hijo mayor es el que preside. Eso tenemos que tenerlo claro. A veces el milagro de tu hijo, mi amigo, llega a través de ti. A veces lo que necesita tu hijo llega a través de ti. El ángel le dice, no temas. En la Biblia, no temer casi siempre significa, no estás sola, yo estoy presente y activo. El versículo 18 levanta al muchacho, le dice, yo haré de él una gran nación. Dios no solo calma el dolor del momento, sino él da futuro. Levanta esa acción, haz lo que puedas hacer hoy. Aunque estés roto por dentro, aunque estés rota por dentro, levántate. En el versículo 19, Dios le abrió los ojos y vio un pozo, dice. Aquí hay un detalle precioso. El pozo no se crea necesariamente en ese instante. El texto dice, le abrió los ojos. Es decir, el Señor no hizo un pozo con agua, sino vio. La mujer, sus ojos cerrados aparentemente, de dolor, de frustración, de querer morirse por haber pasado esto, por estar lejos, obviamente no ve un pozo. Lo que hace el Señor es abrirle los ojos y obviamente ella ve el pozo. Esta es una enseñanza poderosa. A veces la provisión ya estaba cerca, pero el dolor, el miedo, el cansancio nos nublan la vista. El milagro es doble en este caso, que ver, es decir, la claridad, y actuar, ir, llenar, dar de beber. Levántate, mira y actúa. Aprendemos que Dios escucha en el desierto, es decir, en la soledad, mi amigo, en la pérdida, en la transición, en la incertidumbre. Dios no es solo Dios del templo, también es un Dios del desierto. Ahí donde tú vives, también va Dios. Dios no le dice a Agar, ¿por qué dudaste? No le dice eso, no le dice, ¿por qué no tuviste fe? Le dice, no temas, porque Dios ha oído. El Señor empieza con consuelo antes que con instrucciones. Muchas veces a algunos se nos dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué temiste? Sí, pero en este caso esta mujer sola con su hijo no le dice eso. Sería injusto del Señor. El Señor es misericordioso y le da, obviamente le dice, no temas. Dios te ha oído. Y muchas veces a veces se nos va a decir lo mismo a nosotros. Este pasaje enseña que cuando nosotros ya no podemos mirar, Dios sí ve. Cuando ya no podemos sostener, Dios dice, levántate. Cuando creemos que no hay salida, Dios nos abre los ojos y el mensaje central es simple y profundo. Dios escucha mis plegarias. Sí, mi amigo, la respuesta es Dios escucha incluso en el desierto. Gran enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en un desierto. Tenemos la mayoría, aunque sean nuestras casitas pequeñitas, pero Dios nos escucha ahí, en tu habitación, en tu dormitorio, donde estés. Estás de camino al trabajo, Dios te está escuchando. No dudes en pedirle, no dudes en orar, no dudes en recurrir a Él. Haz que te acerques a Él. Si tú tienes una dificultad, haz que tu muchacho, en este caso como Ismael, también ore. Cuando una familia está pasando dificultades, he conocido a muchas familias que a veces, incluso yo, he pasado dificultades. Obviamente, en este caso de repente una madre con dos, tres hijos, y la madre solamente ora, te aconsejo, te recomiendo, y siempre recomienda, hazlo orar a tus muchachos. Sí, así como dice el versículo, haz que ellos oren también, porque quizás sus oraciones de esos muchachos enternezcan el corazón de Dios y su calendario divino se apresure, se acorte y sea más rápido la respuesta. Haz lo que oren. Hey, ven para acá, ora a Dios, hijo. Tú, hijita, ven para acá, ora a Dios. Te voy a enseñar. Y a solas oras y pides. Ven para acá tú, muchacho. Tú también te voy a enseñar. ¿No sabes orar? Te enseño. Pídele a Dios. Y dile, ve para allá tú solo, ora y pide a Dios. ¿Por qué no?
enseñemos que todos deben pedir a Dios y todos debemos ser dependientes de Dios. Ahora veremos el punto número 6, sacrificio y provisión. Dios proveerá. Este capítulo es uno de los capítulos más sensibles que existen, el sacrificio de Abraham por su hijo Isaac. Son varios versículos, por lo tanto voy a tratar de hablarlo rápido, a pesar de que el tiempo me está ganando. ¿Y de qué se trata? En estos versículos el Señor le lleva a Abraham a una experiencia que no es solo una prueba difícil, sino una escuela de confianza absoluta. No se trata de crueldad, sino de revelación. Revelar lo que hay en el corazón de Abraham y revelar a Abraham y a nosotros quién es Dios. Un Dios que prueba, sí, pero que también provee, enseña y salva. Veamos cómo la prueba toca lo más amado. Toma tu hijo, le dice en el versículo 2 a Isaac. Sí, toma tu hijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, le dice. Dios no le pide algo superficial a Abraham, porque ya tuvo su hijo, si ya se le fue Ismael, se queda solamente Isaac. Dios no le pide algo superficial a Isaac, a Abraham. Toca el punto más sensible, su promesa. ¿Cuál fue su promesa? Que tenga un hijo. Su futuro, sí. Sobre Isaac carga todo el futuro de las generaciones. Su amor por su hijo, Isaac. Isaac no era solo un hijo, era el milagro, la evidencia viva del pacto. Por eso esta prueba enseña una verdad clave. La fe real aparece cuando Dios nos pide confiarle precisamente lo que más amamos. También hay un contraste fuerte. Abraham recibió a Isaac como promesa y ahora el Señor le pide que lo ponga sobre el altar. La lección es muy profunda. No conviertas el regalo en ídolo. Eso no lo habías escuchado, ¿verdad? Bueno, pues por acompañarme, por seguir mis clases y por, obviamente, comentar y suscribirte, pues ahí te lo regalo. Sí. Al parecer, lo que quiere enseñar el Señor es que no conviertas tu regalo, en este caso el hijo que yo te di, en ídolo. No ames el don por encima de Dios. En la vida espiritual a veces Dios permite que algo tiemble para mostrarnos a nosotros dónde está nuestra confianza realmente. Muchas veces no amamos a nuestros hijos, sobre todo los pequeños, sino los adoramos. ¿Eso está bien? ¿Tengo que amar a mis hijos más que a Dios? El Señor le había regalado un hijo, a Sara y Abraham, y ahora están entretenidos con el hijo. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde queda? ¿El hijo lo convirtieron en ídolo? ¿Nosotros los convertimos en ídolos a nuestros hijos? En Génesis versículo 8, en el capítulo 22, veremos el otro versículo, vemos la frase que sostiene el alma. Dios se proveerá de cordero cuando le hace la pregunta a su hijo, a su padre. ¿Dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero. Esta es una de las frases más poderosas de toda la narrativa. Abraham no está negando la realidad, está declarando un principio eterno. Dios provee lo necesario para cumplir su promesa. No lo sé, hijo, pero Dios proveerá. Aquí la fe no es optimismo, es confianza en el carácter de Dios. Abraham no sabe el cómo, pero sí sabe el quién lo va a hacer. Y eso es fe madura, cuando no tienes respuestas, pero tienes a Dios. En esta frase también vemos proféticamente a la expiación. Dios proveerá el sacrificio. Abraham sube con Isaac, pero al final Dios mismo provee el sustituto. Luego en los versículos del 12 al 14 del capítulo 22 de Génesis, Dios detiene, Dios ve y Dios provee. Es decir, le dice, no extiendas tu mano, ahora sé que temes a Dios. Es decir, Abraham pasó la prueba. Aquí llega el corazón del mensaje. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Lo que Dios quería era el corazón de Abraham, su rendición completa, su confianza total. Ahora sé, dijo. No significa que Dios no sabía. En el lenguaje bíblico muchas veces significa ahora se ha manifestado, ahora quedó demostrado, ahora se hizo visible y real la fe en acción. Aparece el carnero como sustituto.
Esto enseña que el Dios que prueba es el Dios que provee. La prueba no era para destruir a Abraham, sino para formarlo. Aprendemos que Dios sí ve y Dios sí provee. A veces la provisión no llega antes, sino en el momento exacto cuando el corazón ya aprendió a confiar. El último versículo es el versículo 18, donde vemos que la obediencia que bendice generaciones. En tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste, le dicen a Abraham. Dios conecta el resultado con algo claro, la obediencia, pero no una obediencia mecánica, sino una obediencia nacida de fe. Abraham no obedece porque entiende todo, obedece porque conoce a Dios. La obediencia verdadera no solo te cambia a ti, bendice a otros. Tus decisiones de fe hoy pueden ser respuesta para tu familia mañana. Abraham demostró una gran fe y obediencia en Dios. Para entender esta clase, sobre todo este capítulo, si tú eres padre lo vas a entender más. Sacrificar a tu único hijo, que con años lo esperaste. Una gran prueba, una gran lección. Claro, nosotros ahora sabemos que Dios no haría que matemos a nuestros hijos, pero sí que sacrifiquemos. Para muchos que su hijo se vaya en la misión 2 años es un gran sacrificio. Para muchos. Para muchos que su hijo se case o que haga su vida es un gran sacrificio. No idolatremos a nuestros hijos. Amémoslos, sí, pero sepamos que Dios está por encima incluso de nuestra propia vida. El punto final de esta lección es el duelo. Sí, mi amigo. Así como hay nacimiento, también hay muerte. Hay honra y esperanza, y en este caso es la muerte de Sara. Los versículos claves son en Génesis capítulo 23, los versículos del 2 al 4 y el 19. La fe no niega el dolor. Abraham vino a llorarla, dice el versículo 2. La espiritualidad verdadera llora con dignidad y sigue creyendo. Llegó el momento de partir de una gran mujer como fue Sara, su compañera de Abraham. Y la pregunta aquí que es, ¿por qué ponen este capítulo la muerte solamente? ¿Por qué? Porque nos podemos hacer preguntas como ¿qué pérdida nosotros estamos cargando? ¿Que todavía necesitamos llorar con Dios? ¿Tienes alguna pérdida que todavía necesitas llorar con Dios? Porque aquí dice el versículo que Abraham fue a llorarla. ¿Cómo se ve la fe cuando no hay milagro inmediato? Pero sí hay consuelo, mi amigo. Nosotros somos hombres o mujeres de fe. Un hombre y mujer de fe que sabe que la muerte no es eterna, sino pasajera, que nos vamos a volver a ver. ¿Qué promesa eterna te sostiene cuando lo temporal se rompe, mi amigo? La muerte no debe nublar nuestro pensamiento, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hombres de fe. Nosotros sabemos que somos solamente pasos. Pasamos de esta vida a la vida, obviamente, en el mundo de los espíritus, la cual nos volveremos a encontrar y la cual volveremos a trabajar. Si nosotros somos hombres de fe, creyentes, obviamente, y obedientes, estaremos en buen lugar. Esa debe ser nuestra meta, nuestro deseo y nuestra esperanza en momentos de dolor, de pérdidas. Eso es lo que nos enseña Abraham en este capítulo. Esta ha sido la clase, esta ha sido la lección. Obviamente para terminar lo juntamos y quedaría así. El primer punto vimos cuando lo imposible te visita, el Señor visita a Sara para anunciarle que daría a luz un hijo, donde Sara se ríe de escuchar que saldrá embarazada. Y vimos el versículo central, el versículo 14 de Génesis 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por eso es el título. Nos preguntamos con lo aprendido. ¿Te estás riendo como Sara? ¿Por cansancio o adorando como Abraham? Aunque no entiendas, es la pregunta. Dios no está limitado por lo que tú ves. Su tiempo señalado no es atraso, mi amigo, es preparación. Lo que parece estéril hoy puede ser el lugar donde Dios hará nacer su promesa. No te olvides del calendario divino, sé parte de él. La pregunta no es si es difícil para Dios, la pregunta es si voy a seguir creyendo hasta que llegue el tiempo señalado. Esa es la pregunta. El punto 2, vimos la misericordia por los demás, es decir, orar por los demás.
Abraham no usa la fe para ganar discusiones con Dios, la usa para rogar por vidas, intercedió por la gente de Sodoma. Cuando alguien tiene una espiritualidad más alta, no presume santidad, sino intercede con compasión por los demás. Abraham ora por gente que ni siquiera merece, en apariencia, pero la espiritualidad de Abraham hace que tenga misericordia por los demás. Nosotros intercedemos por los demás, pedimos por el prójimo. La justicia de Dios incluye misericordia y oportunidades. Abraham repite, no se enoje, mi Señor. Eso enseña cómo pedir. A veces Dios preserva, sostiene o retrasa consecuencias por los fieles y nosotros tenemos que ser esos fieles. Tal vez hoy el Señor no te esté pidiendo que seas perfecto, sino que seas fiel, mi amigo, que seas constante, que seas uno de los 10, porque tu fe puede estar sosteniendo más de lo que imaginas. El punto número 3 que vimos fue escapa por tu vida. Dios te ama demasiado como para dejarte en Sodoma, mi amigo, si eres un obediente, un fiel cristiano. Por eso te toma de la mano y te llama a subir al monte, tal como lo hicieron con Lot. ¿Qué cosa pequeña te haría subir un poco más al monte esta semana, mi amigo? Un poquito más. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa pequeña? ¿La oración quizás? ¿Mm? ¿Obedecer qué? Leer tus escrituras tal vez. El Señor no solo te dice sal, sino también te dice sube. En este punto aprendemos que hay momentos en los que Dios no negocia porque nos ama. Él nos dice no mires atrás de ti. Huye del pecado. No olvidemos que a veces el milagro no es que cambie Sodoma, sino que Dios nos saque de allí, según la misericordia de Jehová. En el punto número 4 vimos que Dios oye el llanto de Agar y su hijo Ismael. Y aprendimos que el milagro muchas veces es abrir los ojos, porque la provisión puede estar cerca, puede ser una persona correcta, un recurso, una idea, un paso, una oportunidad, una oración sencilla, pero necesito que Dios me dé claridad. Hoy día, ¿qué emociones me están impidiendo ver el pozo que Dios ya puso cerca de mí y que yo no lo veo? En el desierto Dios no solo te da agua, te devuelve la visión. Qué hermosa enseñanza. El punto número 5 no es un anuncio de crueldad, es una revelación. Dios mira el corazón de Abraham y enseña que Él provee. En el altar, Abraham aprende que el Dios del convenio no es un ladrón de amor, es un Dios que transforma el amor en consagración. ¿Qué es tu Isaac? Eso que amas, eso que más amas y que Dios te pide poner en sus manos. Puedes decir con sinceridad, Dios proveerá. Dios no solo prueba para ver cuánto podemos soportar, Él prueba para enseñaros cuánto podemos confiar. Y cuando confiamos, Él proveerá. Tengamos fe, confianza en ello. El punto número 6, que es el final, vimos la muerte de Sara, una mujer que fue la compañera de Abraham por años. Con dolor la sepulta, pero sabiendo que hay esperanza de poder volver a verla. Pero aprendemos que aún en el dolor hay esperanza. Siempre hay esperanza. Hoy la pregunta no es solo, mi amigo, para terminar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta debería ser, ¿caminaré con Dios aunque sea difícil? Esa es la pregunta y te la repito nuevamente. ¿Caminaré con Dios aunque sea difícil? Porque en esta clase de esta semana de Génesis del 18 al 23 aprendemos esto. Dios cumple, Dios advierte, Dios rescata, Dios escucha, Dios provee y Dios acompaña incluso en el duelo. Si hoy das un paso con Él, mañana verás que nunca caminaste solo. Inténtalo. Gracias por acompañarme en esta semana. Me he tomado más de 50 minutos, pero he tratado de ser lo más breve posible. Espero que te haya gustado esta clase. Déjame tus comentarios y obviamente dale la manzanita hacia arriba, la manito hacia arriba y también te invito a que me puedas acompañar en las diversas plataformas como TikTok, como Instagram o como el mismo Facebook. Gracias por ello. Te espero la próxima semana. Gracias.